Este espacio es Conociendo al Candidato. ¿Te puedo tutear? Sí, por supuesto. ¿Quién es Marcos? Marcos es hoy un rosarino santafesino de 41 años que nació un 12 de enero de 1982, de Capricornio, muy metódico, a veces bastante máquina, que cuando se pone un horizonte camina hasta poder obtenerlo, pero siempre sumándome a las causas justas. ¿Eso tiene que ver con tu formación como liceísta? Tiene que ver algo eso, pero yo te cuento. En cuarto grado, llegué un día de la escuela cuando tenía la primera clase de sociales. Llegué de la escuela primaria, yo la hice en la San Antonio de Padua de la ciudad de Rosario, barrio Belgrano. Y llegué y les dije a mis padres, a mis abuelos maternos, que yo iba a ir al Liceo Aeronáutico Militar, que iba a ser abogado y que después iba a ser presidente. Me miraron como diciendo, en cuarto grado, ¿qué me está diciendo? Y terminé, fui abanderado en la escuela primaria, rendí para entrar al San José de Rosario y entré. En aquel momento había un colegio privado muy bueno que era el Cristóforo Colombo, también entré. Y también rendí para entrar al Liceo Aeronáutico y también entré. Entré con el mejor promedio. Tuve que definir en ese verano, en enero, dónde terminaba yendo. Sí. Y les dije, yo quiero ir ahí. Y fui ahí. Mis padres no querían. Mis abuelos acompañaban la decisión que tomaba. Bueno, terminé el liceo en Funes. Inmediatamente me inscribí para estudiar Derecho y así fue que el 26 de diciembre del 2005 terminé la carrera de Derecho en tiempo y forma, terminé el liceo en el 99, en el 2000 empecé la facultad y siempre para adelante. Me enoja mucho y trato de revertirlo las cosas que están mal. Las injusticias, cuando las veo, es algo que no comprendo cómo, con falta de solidaridad, o alguno que hace las cosas mal trata de imponerse sobre otro u otra, generando desigualdad y mucha injusticia. Eso es lo que te movilizó a entrar en política. ¿En casa cuando eras chico se hablaba de política? ¿De dónde viene? Siempre se hablaba. En casa siempre se hablaba los domingos, todos los días. Mis abuelos maternos y mis abuelos paternos, mis abuelos paternos de Pérez, ferroviario, mi abuelo y mi abuela ama de casa, y mi abuelo materno trabajaba en el puerto y mi abuela maestra. Mi abuela maestra fue la que me termina enseñando a mí en esos repasos para matemática y lectura y lengua. Y mi vieja también, como estaba trabajando en el banco, siempre de ahí los primeros años haciendo el apoyo y cumpliendo con las tareas. Pero se hablaba mucho de política porque eran militantes políticos del peronismo, siempre comprometidos, participando en todas las internas. Me acuerdo que trabajaron mucho en el regreso a la democracia en aquel momento Berné gobernador, después Revilio gobernador, participando en las internas, en todo y cada uno de los actos, íbamos a las unidades básicas. Y se conversaba muchísimo en la mesa familiar y se observaba principalmente en los 90, finales de los 80, en los 90, el debate, ¿no? De que el verdadero peronismo no estaba reflejado en el gobierno que se estaba llevando a cabo. Y qué era el verdadero peronismo. Entonces volvíamos para atrás, las historias, las lecturas, el conversar, en hablar mucho. Eran las charlas de la mesa. Y siempre con una mirada estratégica, ¿por qué el puerto, por qué las rutas, por qué las empresas? Eran charlas cotidianas de la mesa, permanente de toda la familia y uno, el contexto, también lo va formando. ¿Cómo fue tu primera experiencia con la política? ¿Alguna anécdota que tengas que recuerdes de ese primer día? Yo llegué a la Facultad de Derecho siempre. En el liceo siempre me decían el rebelde, porque veía cosas que no estaban bien y por más que ahí tenía que respetar ciertas jerarquías, las planteaba. Y como era muy buen estudiante, sí, tenía muy buen promedio, no podían
no escuchar el planteo que uno hacía y, y bueno, era el rebelde peronista en el liceo y siempre sumándome a esos reclamos. Pero principalmente cuando me inscribí en la Facultad de Derecho, lo primero que vi que era la mesa del Peronismo Universitario Rosario. Terminé de inscribirme y me acerqué, había una sola persona y le dije: hola, soy Marcos, me quiero sumar, yo quiero participar activamente. Y me invitó a una semana a una reunión y ahí sí fue que comencé a militar ahí. Por supuesto, todos los sábados había actividades en los barrios y desde estudiaba, militaba, iba a las actividades de los barrios y mucha formación y mucha acción. Siempre deduciendo cómo venía todo, qué pasaba. Y vos pensás que a la primera persona que voté, porque nací en el 82 y recién pude votar, fue a Néstor Kirchner, el 27 de abril del 2003. Fue a la primera persona que voté y fue un debate muy arduo dentro de la agrupación, porque había 3 candidatos. Estaba Néstor, estaba el Adolfo y estaba Menem. Ninguno estaba con Menem, con el Adolfo estaban los más grandes y los más jóvenes estábamos con Néstor y argumentábamos por qué el debate que proponía, que hacía, que era lo mejor para la Argentina, porque se debatía así, eran con argumentos. Y bueno, fiscalizamos y votamos a Néstor y la emoción más grande fue cuando el 25 de mayo del 2003, en el discurso de él ya transmitía contenido, no era un político de marketing, no eran frases hechas, era contenido, era sustancia, este es el proyecto. Y lo más importante, que para mí me marcó muchísimo, fue cuando sale del Congreso y se abraza con la gente. Recordemos que en aquel momento veníamos post-2001, que el ministro de Economía, diputado, senador, intendente, concejales, presidentes, no podían caminar por la calle. Veníamos del que se vayan todos. Y él, al revés de todo lo que le aconsejaban por seguridad, termina de dar su discurso y lo primero que hace es salta a las vallas y se abraza con la gente. Y no fue romper el protocolo, fue decir: che, no, la política tiene que cumplir con la palabra, la política tiene que hacer, y lo hizo. Y así fue todo su gobierno y me acuerdo que me emocioné muchísimo, me paré, estaba sentado en un sillón, cuando lo seguía por la tele su discurso, cuando vi hacer eso, y fue algo hermoso, que me marcó muchísimo y que creo que es el motivo principal porque todos y todas cuando nos sumamos a la política tiene que ver con esa vocación. El cumplir y tratar de solucionar las injusticias, ¿no?, que tiene cada uno de los sectores, porque la Argentina tiene muchas injusticias. Sí, pero a ver, cuando vos le preguntás a cualquiera que se suma a la política y que lo hace con vocación, tiene un motivo. El verdadero motivo es que lo que está mal se haga bien. O sea, que cuando hay una injusticia, que se convierta y se haga justicia. Y la gente lo percibe, lo ve. Después los consultores le podrán decir: che, decí esto, decí lo otro, pero se enoja tanto las personas cuando ven que le mintieron, que tienen razón en estar enojadas, porque el verdadero rol que tiene que tener la dirigencia política es la de conducir los procesos y ordenar a la comunidad hacia un camino común. Después tenés algunas miradas de un lado o del otro, pero siempre va hacia un lado. Y cuando observás que es todo muy livianito, que hay política de marketing, que son todas frases hechas, que en esa frase hecha nunca hay una sustancia, que te sonríen o se ponen cara de enojado de acuerdo a lo que le dicen. Es como ponerle filtro a una foto de, no sé, de Instagram y demás. No, todo eso es de vuelo corto. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, cuando lo raspás, sale a la luz qué es lo que es. Entonces, en este proyecto que estamos llevando adelante acá en la provincia, buscamos a mujeres y hombres con coherencia. Que hayan votado bien en el Congreso, a pesar de las presiones. Que tengan los valores que proponemos nosotros para poder gobernar la provincia de Santa Fe. Que además de eso, sea un proyecto intergeneracional, pero pensando al futuro, tomando las buenas experiencias y corrigiendo las cosas que están mal.
Y cuando te digo esto, cuando pensé en Alejandro Bey, que le dije, Ale, ¿querés ser nuestra vicegobernadora de este proyecto? Inmediatamente me dijo que sí. Y me preguntó por qué pensaste en mí. Y le dije, porque votamos los dos en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todos los otros votaron a favor. Nosotros dos votamos en contra y dijimos por qué, porque era malo. Y mirá que ese día, esa votación fue muchísima presión para que se vote a favor. Y nosotros votamos en contra, convencidos de que estaba mal ese acuerdo y hoy está comprobado que estaba mal. Y le digo, y si vos vas a ser la vicegobernadora, necesito una persona que tenga la misma coherencia y que nos cuide la espalda a los dos, para poder hacer las cosas bien y ser un verdadero equipo. Y lo mismo con Nico Mattioli. Vos lo ves a Nico, que por primera vez se suma, participa en política, y lo escuchás hablar con la humildad de los grandes, pero lo más importante, sabe que si no se involucra, siguen los mismos de siempre. Y si siguen los mismos de siempre, con los mismos consultores, con las mismas ideas, con las ideas vetustas que tienen, no cambia nada. Y la manera de cambiar las cosas es involucrarse. ¿Y cómo lo transmitís? ¿Cómo lo transmite Marcos cuando llega a un barrio y se encuentra con esa vecina, con ese vecino que tiene el problema diario de ir al supermercado, de que le alcance la plata para llegar a fin de mes, de poder pagar el alquiler, de poder seguir dándole la posibilidad de educación a sus hijos? ¿Cómo se lo transmite Marcos a esto? Lo primero que hago cuando llego a un lugar, aparte de presentarme y ponerme a escuchar, es buscar un tema que nos une. Y el tema que nos une es el de Malvinas, para mí. Somos Generación Malvinas, y a todos cuando llego a un lugar le entrego un pin de Malvinas para demostrar que en esta causa que nos une a todos y también es intergeneracional, está lo que queremos hacer. Y la sigo escuchando. Cuando lo escucho, primero trato de tener argumentos para responder. Y por supuesto que cuando tienen toda la razón me sumo a su reclamo. Y hoy la cosa no está bien porque no se cumplieron los contratos electorales. Y principalmente es porque se hizo un acuerdo con el fondo que es el que no nos deja cambiar las cosas ahora. Y te doy un detalle. El acuerdo con el fondo lo que está haciendo es que haya inflación permanente en la Argentina mes a mes. Porque si te pregunto a vos y a todos los que van a ver la nota, cuánto estaba el dólar de tipo de cambio oficial del Banco Nación en diciembre, que es el que se usa para importar y exportar, no se deben acordar, pero estaba a 190 pesos. Y si les pregunto al día de hoy, que estamos haciendo esta nota, cuánto está el dólar oficial del Banco Nacional que se utiliza para importar y exportar, no saben, y si se googlean se fijan que está a 2.60. Si vos calculás entre 190 y 2.60 de diciembre a este día de junio, te da casi igual al nivel de inflación que tenés mes a mes. ¿Y por qué? Porque el fondo te pide devaluación, porque el fondo te sigue exigiendo eso. Entonces ahí lo primero que le digo, tenés razón y está la cosa mal, falta autoridad. Y falta coraje y convicción en los que gobiernan. Y sobre todo los que votaron esa ley, que estaban los de Macri, votaron todos felices esa ley, del acuerdo con el fondo. Y algunos peronistas también la votaron esa ley. Y los únicos dos que no la votamos fuimos Alejandra Bey y yo. Le digo, es porque no nos subimos a la ola de que hay que hacer eso porque es el único camino. Hicimos como Néstor y tomamos el camino correcto. El de abrazarnos con la gente y defender las ideas. A pesar de que en ese momento quedábamos solos, nos decían de todo, 1000 operaciones, nosotros firmes y convencidos que ese era un mal acuerdo y que se podía negociar mejor. Y hoy queda demostrado que era un pésimo acuerdo, que se tuvo que haber negociado mejor, que necesitamos que no se especule, que se tenga coraje y convicción. Y por supuesto cuando me plantean las cosas, trato de detallar esto, pero lo más importante, escucho y busco una salida, porque no me quedo con la argumentación, che, esto es culpa de otro, no. Busco, che, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo nos organizamos? No estés solo, no estés sola, y busquemos salir adelante para cambiar la realidad. Y le digo que la política es el lugar para cambiar las cosas, porque si no siguen los mismos que están haciendo las cosas mal. No sos precandidato, sos el futuro gobernador, ¿así lo decís vos en cada...? Así me presento, Marcos Clery, futuro gobernador de la provincia de Santa Fe. Estoy convencido. Estoy convencido porque nos preparamos mucho, tenemos un mensaje, sabemos qué hay que hacer, caminamos y conocemos toda la provincia de Santa Fe desde antes de estar en campaña y ahora en campaña lo intensificamos. No somos políticos de marketing, somos esto, somos lo que ven.
y queremos gobernar la provincia de Santa Fe para hacer las cosas bien, para hacer lo correcto. Que nos controlen mucho, pero tampoco lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer con todas las personas que nos quieran acompañar y que con el control que ejerzan y la participación que ejerzan, podamos hacer definitivamente que Santa Fe esté en el lugar que tiene que estar. Gracias, Marcos. Gracias a vos, un gusto.